Buenas tardes y muy buenos días con todos, con todas. En primer lugar, un saludo al padre Paco Sánchez, inspector del Ecuador, al padre Juan Cárdenas, rector que está empezando su trabajo en la Universidad Politécnica Salesiana. Un especial saludo también a los organizadores de este cuarto Congreso de Educación Salesiana. Y por supuesto, un saludo muy afectuoso para todos los docentes, para todo el personal de la Universidad Politécnica Salesiana en sus diferentes sedes y programas. De manera especial también un saludo para tantos amigos y colegas de las diferentes IUS de América Latina, que he visto que en estos días han estado participando muy activamente, especialmente de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador, Colombia. Y me ha gustado mucho también la participación de algunos compañeros de Madrid, España, de Venecia, y también hubo una participación de una IUS de la India. Me alegro mucho, un saludo para todos. En segundo lugar, pues me parece muy interesante, antes de empezar el tema, este congreso se está convirtiendo en un espacio privilegiado para un punto de convergencia de la educación salesiana, de la reflexión, de la investigación, un punto de convergencia de experiencias, de propuestas desde las sensibilidades de la perspectiva salesiana. Y el Congreso, que ya es el cuarto Congreso, que empezó siendo una iniciativa más local, está cada vez adquiriendo un carácter más internacional. Me parece un paso importantísimo que se está logrando. Luego agradecer por esta posibilidad de poder compartir una reflexión. Desde esta coyuntura, diríamos, crítica para la humanidad y crítica también para la educación. Bien, entonces agradezco muchísimo por esta posibilidad de compartir este tema. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes lo he denominado, ¿se ve? Sí, padre, sí se ve. Un momento que estoy, si vamos a empezar. Muy bien. Un segundito. Muy bien. ¿Se ve pantalla completa? Sí, está cargando, padre. Listo, ahí estaría. Perfecto. Bien, el tema lo he denominado Pandemia, ayer y hoy, una lectura pedagógica salesiana. Yo creo que estamos viviendo una carga enorme de información acerca de la pandemia. Sin embargo, creo que desde la perspectiva salesiana nos hace falta un análisis, una lectura más salesiana, pedagógica de esta situación que estamos viviendo. Así que, como otros salesianos seguramente, yo recordé que Don Bosco vivió la experiencia de la epidemia del cólera en Turín en 1854. De manera que se me ocurrió hacer una lectura a partir de la experiencia educativa de Don Bosco, a partir de la experiencia de afrontar esta epidemia del cólera en Turín, hacer una lectura para que nos pueda servir para el día de hoy. El año 1854 es un año muy interesante para Don Bosco y para los salesianos. En enero de ese año se empezó prácticamente la congregación salesiana con un grupito de jóvenes que Don Bosco les reunió el 26 de enero. A partir de julio de ese mismo año van a tener la experiencia fuerte de esta epidemia del cólera. Más tarde, en octubre, Don Bosco se va a encontrar con Domingo Savio, y Domingo Savio va a ir al oratorio de Baldoco. Y son los años también en los que todavía está presente Mamá Margarita en la comunidad de Baldoco. Es un año muy interesante y muy rico. De modo que fui a leer las memorias biográficas de Don Bosco, escritas por
por Lemué, un salesiano de los primeros años, en el tomo quinto, y a partir de esta lectura intentar hacer una interpretación. Por eso voy a desarrollar el contenido de esta conferencia en algunos puntos. Primero, una breve introducción, y luego quiero desarrollar 4 grandes temas que yo veo que son los desafíos y diríamos al mismo tiempo las opciones que Don Bosco nos deja a la luz de su experiencia para el día de hoy. Lo primero, los pobres como lugar salesiano. Segundo, la presencia educativa como sacramento salesiano. El tercer tema, la urgencia de la formación del honesto ciudadano desde la solidaridad y el servicio. Y el cuarto, la importancia de una espiritualidad en el proceso educativo. Y finalmente una conclusión. Bien, empecemos con la introducción. Ustedes he realizado una síntesis brevísima en cada una de las diapositivas para que puedan un poco seguir el discurso, se hace más fácil, espero más didáctico. ¿Cuál es el objetivo de esta reflexión? Es interpretar a la luz de los elementos pedagógico-pastorales que se pueden descubrir en la experiencia vivida por Don Bosco durante la epidemia del cólera de 1854, la actual crisis sanitaria global causada por el COVID-19. Es decir, quiero presentar un poco este diálogo histórico, por supuesto es de diferentes realidades, diferentes contextos, pero resulta muy inspirador. La pregunta que he podido llevar a lo largo de esta reflexión es la siguiente. ¿Qué desafíos educativos, qué opciones nos deja la crisis causada por el COVID-19 a partir de la perspectiva del sistema preventivo de Don Bosco vivido en la experiencia del cólera de 1854? Fundamentalmente, yo encuentro 4 puntos que podemos decir son opciones salesianas que nacen de la experiencia de Don Bosco y que me parece son esenciales para el día de hoy. Lo vamos a ir desarrollando. Lo primero, los pobres como lugar salesiano. Y voy a terminar diciendo en la conferencia como lugar pedagógico salesiano, los pobres. Segundo, la presencia educativa que asegure un amor pedagógico, fundamental, con todos los desafíos de las tecnologías que se ha discutido en estos días. El tercer elemento, la urgencia, llamaríamos así, de la formación política, pero a través del servicio y de la solidaridad. Y 4, la necesidad de una espiritualidad que sostenga y sustente en profundidad los proyectos de vida. Creo que es otro de los elementos que nos deja la experiencia de la pandemia. Vamos a empezar. El primer punto, los pobres como lugar salesiano. Bien, a fines de julio del año 1854, aparecieron los primeros casos de cólera en el Piamonte. Durante los 3 meses que duró la epidemia, se contagiaron en Turín 2.500 personas, de las cuales 1.400 murieron. En la zona popular de Baldoco, donde estaba Don Bosco, zona periférica, en donde estaba ubicado el oratorio de Don Bosco, se enfermaron 800 personas en un mes, muriendo 500 de ellas. Don Bosco en persona y su madre Margarita, y luego los jóvenes oratorianos, van a salir a atender a los enfermos personalmente y a socorrerlos con los propios recursos que tenían. Los destinatarios de sus cuidados van a ser los apestados que habían sido abandonados por sus familias en los barrios populares como Borgodora, Parque Real, Bértola. El cólera golpeó a los más pobres de modo fatal. Mientras que la Casa de Saboya, la Casa Real de Saboya, se refugiaba en el castillo del Conde Cais en Caselete, cerca de Turín, y la élite turinesa huía a sus casas de verano, Don Bosco, junto con su madre Margarita, son los primeros en salir de su casa para ir al encuentro de los enfermos, de los apestados de cólera, que no tenían quien cuide de ellos. Esta actitud de Don Bosco y de su madre evidencian la opción evangélica de poner al centro de todas las preocupaciones a los más débiles y vulnerables. Don Bosco vive en la periferia turinesa, vive en Baldoco,
pero se va a la periferia humana, porque la periferia no es un asunto geográfico, es más que geográfico. Va a la periferia humana, y ese podemos llamar locus, locus social, geográfico, espiritual, va a ser la matriz que explica sus opciones pastorales y sus opciones educativas. Ese es un primer punto fundamental. Don Bosco va a la periferia, sale, no huye, va a buscar a los más enfermos y vulnerables. Bueno, de modo no muy diferente, la actual pandemia global ha cegado la vida de los más débiles y ha impactado en las poblaciones más pobres y naciones socialmente desiguales. En muchos lugares ha prevalecido una no ética de guerra que ha llevado a descartar a los ancianos y favorecer a los que tenían más posibilidades de sobrevivir a la acción del virus. Por otra parte, el impacto económico causado por la pandemia ha empobrecido más a la población y particularmente ha afectado los procesos educativos de los niños y de los jóvenes. En el caso de América Latina, el aumento del desempleo provocará el incremento de la tasa de pobreza y de la pobreza extrema, nos dice la CEPAL. Esto significa que muchas familias de clase media en América Latina están retornando a la pobreza, poniendo en riesgo los objetivos de desarrollo sostenible de la región. La misma situación se está dando en otros contextos, no solamente en América Latina. El retorno a la pobreza impacta en la sostenibilidad también de los centros escolares, ya que se prevé una disminución importante de la matrícula que se está dando. Las escuelas y universidades católicas y privadas han alertado sobre esta situación que se está dando, especialmente con los estudiantes más vulnerables, como nos dice el informe de la educación católica a nivel mundial. Los avances en el acceso a la educación por parte de sectores con menor capital educativo, provenientes de sectores populares, se está poniendo en riesgo, ahondando las desigualdades de todo tipo. Mayor todavía está siendo el impacto en las familias vulnerables sin ingresos fijos que dependen del trabajo diario, como lo sabemos. Se prevé que las principales consecuencias en estudiantes y familias de sectores populares que se beneficiaban de ofertas de educación privada serán pérdida del aprendizaje recibido, abandono escolar, desnutrición y afectación a la salud mental. Particularmente nos interesa subrayar el impacto de la crisis en la vida de los jóvenes. La pandemia ha provocado pobreza, incerteza, miedo, temor y especialmente ha profundizado la desconfianza en el futuro, que ya era una actitud presente en los jóvenes antes de la pandemia. Gran número de desempleados son jóvenes recientemente graduados. Encontramos jóvenes con posgrados de alto nivel y sin trabajo, dependientes de los padres. Esta realidad amenaza la esperanza de las nuevas generaciones, pero también cuestiona el modelo de formación de profesionales que está proponiendo la universidad, todavía mucho más centrada en la formación de empleados que en la formación de, diríamos, emprendedores en el sentido auténtico del término. En definitiva, la crisis ha incrementado los procesos de exclusión y marginación, como en el tiempo de Don Bosco. En este sentido, preocupa también el aumento del trabajo infantil que se prevé como una de las graves consecuencias de la pandemia. Bueno, en este panorama, la praxis pastoral y la experiencia pedagógica y espiritual de Don Bosco nos llevan, me parece, a asumir dos desafíos que actualmente el Papa Francisco está pidiendo: salir e ir al lugar de las víctimas. Don Bosco, ante la presencia de la epidemia del cólera, no huyó a refugiarse en una casa de verano como lo hizo la Casa Real de Saboya, sino que salió a buscar a los enfermos. En el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil se puede leer que la opción existencial de Don Bosco no estuvo motivada por una sensibilidad filantrópica, no, sino lo que lo movió fueron opciones nacidas del Evangelio. Don Bosco desarrolla un modelo educativo pastoral caracterizado por la simpatía, la compasión, la cercanía con la gente y con los jóvenes pobres. Por tanto,
Los efectos devastadores de la crisis sanitaria global nos imponen un recolocamiento en el locus pedagógico, a partir del cual se actualiza el sistema preventivo. Son los jóvenes pobres, abandonados y en peligro. La reactualización del sistema preventivo no es, en primer lugar, una cuestión académica, es una opción evangélica. El locus desde el cual se debe pensar toda la educación para los salesianos son los jóvenes más pobres. La tradición salesiana a esto le llama el primado de la caridad educativa, es decir, a ese conjunto de opciones, actitudes y procesos que llevan a un educador a buscar a los últimos, a los más humildes, a aquellos que tienen mayores dificultades y a partir de ellos pensar los procesos educativos y pastorales. Bien, esto un primer desafío, una primera opción. Veamos un segundo desafío que encuentro en esta reflexión a partir de la experiencia de Don Bosco y de nuestra experiencia. La presencia educativa como sacramento salesiano, que es algo que está insistiendo mucho el rector mayor en estos días. Bien, la actual pandemia ha obligado, entre otras cosas, a la distancia y al aislamiento social, que en el ámbito educativo ha llevado, por contraposición, a evidenciar la importancia de la presencialidad, de la relación personal, de los afectos en los procesos educativos. Este es uno de los elementos claves de la pedagogía salesiana, la presencia afectiva del educador en medio de los jóvenes. A inicios de la epidemia del cólera, Don Bosco, con actitud paterna y con un enorme sentido práctico y de respeto a las normas, va a estar presente y a cuidar personalmente de sus jóvenes. Con sano y concreto criterio educativo, pide a los jóvenes que cumplan las normas médicas de la época, a pesar de la pobreza en la que vivían. La descripción que encontramos en las memorias biográficas referente a los meses de la epidemia del cólera evidencian en el oratorio la existencia de una comunidad juvenil animada por la figura paterna de Don Bosco y materna de mamá Margarita, en donde se vive un ambiente inspirado en los valores del Evangelio, que pauta el camino formativo que hacen los jóvenes oratorianos y que permitió afrontar y superar la epidemia. Es interesante lo que dice las memorias biográficas. Dice, al esparcirse la noticia de que el mal empezaba a extenderse por la ciudad, Don Bosco demostró ser el padre amoroso y buen pastor de sus hijos. Empleó todas las precauciones posibles, aconsejadas por la prudencia y la ciencia, para no tentar al Señor. Hizo limpiar los locales, preparó otras habitaciones para disminuir el número de camas en los dormitorios, y una cosa interesante, dice, mejoró la comida de los chicos. Y el escritor dice una cosa que nos hace sonreír, dice, lo cual le ocasionó notables gastos. Esto quiere decir que Don Bosco, después de la epidemia, quedó endeudado para mejorar la comida de sus chicos. Interesante. Bueno, la pandemia causada por el COVID-19 ha recolocado el tema escuela, entendida como comunidad educativa, entre las más importantes para el funcionamiento de la sociedad. Las familias han redescubierto la importancia de la educación, el valor y la necesidad de los maestros, lo esencial de la educación como espacio de socialización, como espacio de los afectos, de la interrelación, incluso más allá del ámbito familiar. Ha quedado muy claro que educar es mucho más que transmitir contenidos académicos. Es sobre todo un acto social, un acto afectivo, emotivo, que exige de manera imprescindible la cercanía humana. Durante la pandemia, la mediación tecnológica, digamos, entre comillas, ha salvado a la institución escolar y ha permitido valorar la potencialidad del aprendizaje a distancia, pero también ha dejado ver sus limitaciones. Es cierto que la tecnología ha acercado virtualmente a los actores educativos. La escuela ingresó a los espacios de la familia y las familias se implicaron en las actividades escolares de los hijos. Sin embargo, quedó en evidencia
la necesidad imperiosa de diferenciar espacios, de distinguir roles, y especialmente la constatación de la necesidad de los amigos, de los maestros, más allá de la relación familiar. Con seguridad, una de las lecciones que nos ha dejado la pandemia es que la educación es una cuestión de relación de personas, en la que pueden haber válidas y necesarias mediaciones tecnológicas, pero que finalmente, sin rostros cercanos, se vuelve imposible hacer educación. Por otra parte, cuando se habla de presencia, la educación no se reduce a un proceso de interrelación personal solamente, sino que hace referencia a una presencia que es comunitaria. En esto la experiencia de Don Bosco es fundamental. La educación crea comunidad y se alimenta de ella. Por ello, la escuela no resiste una crisis, sino ha construido alianzas en donde la comunidad educativa sea el sujeto de todos los procesos educativos. Mientras más la educación sea vista como un servicio que se oferta, más en riesgo se pondrá su sostenibilidad económica. Qué interesante este elemento. Para nosotros salesianos, la sostenibilidad económica no es un asunto financiero, no es un asunto económico. La sostenibilidad pasa por la capacidad de entender la educación como una alianza, de entenderla como una comunidad educativa, no tanto como un servicio que se oferta. No es una cuestión de mercado. La educación salesiana no es, por tanto, un producto que se ofrece. No, es un signo de amor que una comunidad educativa expresa a los jóvenes pobres. Esto me parece muy inspirador. Podemos pensar, la universidad es universidad, pero es un signo de amor para los jóvenes. Esto es fundamental. Y ahí se sostiene, se fundamenta nuestras opciones fundamentales. El rector mayor de los salesianos, don Ángel Fernández, ha definido la presencia del educador de la comunidad educativa como sacramento salesiano. Es decir, utiliza esta categoría teológica muy fuerte. Sacramento quiere decir signo que salva, presencia que educa. Y lo ha usado para referirse al signo característico de todo educador y de toda comunidad educativa salesiana que está llamada a ofrecer a los jóvenes. Es decir, lo primero que damos a los jóvenes es nuestra presencia personal y comunitaria. Ese es el acto educativo más importante. Es un signo sacramental. No hay educación sin presencia personal, alegre y gratuita, sin presencia personal y comunitaria que acompaña, sin presencia que escucha, que dialoga, y sin comunidad educativa entendida como una red de afectos que educa. Bien, este es un poco el segundo punto, ¿no?, que nos deja la experiencia de esta pandemia y también la experiencia de Don Bosco, la necesidad de la presencia educativa. Un tercer núcleo que hablo sobre la urgencia de la formación del honesto ciudadano desde la solidaridad y el servicio. Veamos. Bueno, si bien es verdad, dice una política italiana que existe, que es imposible gobernar racionalmente una pandemia, esto es verdad, ¿no? La pandemia ha puesto en crisis a todos los gobiernos, a todos los sistemas políticos, ¿no? Sin embargo, la crisis sanitaria ha dejado al descubierto algo que ya se conocía: la gravísima ausencia del sentido del bien común, sobre todo en la clase política. Esto es una cosa grave. La clase política ha perdido el sentido, la finalidad, sus objetivos. Las decisiones y criterios para la gestión de la pandemia se han polarizado entre priorizar la salud de la población o favorecer la sostenibilidad económica. Se ha puesto en un dilema esto, los gobiernos. Muchos gobiernos y partidos políticos han preferido salvar a las empresas que cuidar a la población. Algunas dirigencias más interesadas en sus cálculos políticos que en el bien de la población han negado los efectos del virus o lo han ridiculizado o también se han alineado con teorías de la conspiración. Pero al mismo tiempo que se constataba una creciente e incontrolable aumento del número de víctimas entre la población más vulnerable. De manera inaudita, en algunos países surgieron numerosos casos de corrupción justamente durante la pandemia, aprovechándose de la tragedia
para hacer negocios ilícitos en torno al tema de la salud. Por otra parte, es importante tener en cuenta la vinculación cada vez mayor entre objetivos políticos y tecnologías de la comunicación. Nos dice este filósofo Han, la pandemia ha acelerado el camino hacia el establecimiento de una sociedad disciplinaria digital que permite una vigilancia y control biopolíticos, con fines no solo comerciales, sino también de control de conductas sociales y políticas. De hecho, en muchas naciones la pandemia ha sido utilizada para aumentar los controles sobre la población por parte de gobiernos, poniendo entre paréntesis las libertades individuales. Asimismo, los discursos y prácticas discriminatorias, racistas, nacionalistas y xenofóbicas se han aprovechado de la pandemia para justificar políticas anti-inmigrantes. Esto lo podemos ver especialmente en el contexto europeo, con los movimientos soberanistas y los movimientos nacionalistas. Bueno, por otro lado, también debemos reconocer que esta pandemia ha dejado ver la irresponsabilidad ciudadana, el quemimportismo por el otro, el irrespeto de las normas promulgadas para prevenir contagios y salvar vidas. En definitiva, la pandemia ha visibilizado una profunda crisis política que también vemos, pero por otro lado, una profunda desigualdad social que afecta a todas las naciones. La corrupción generalizada presente en la sociedad y en las funciones del Estado. La brecha cada vez más honda entre ética y política. Un individualismo exacerbado que no considera importante la vida del otro. Esta realidad, creo que a nosotros como educadores, nos vuelve urgente replantear la relación educación-política y la misma formación política de los jóvenes. Desde la perspectiva pedagógica salesiana es fundamental, me parece, profundizar en el significado del propósito educativo formulado por Don Bosco, del buen cristiano y del honesto ciudadano. Bueno, el colapso del sentido de responsabilidad ciudadana, evidenciado en la crisis sanitaria, lleva necesariamente a pensar en los desafíos educativos. Con seguridad resulta iluminador acudir a la experiencia de Don Bosco en el modo de enfrentar la epidemia del cólera. De hecho, se encuentran algunos elementos que expresan, diríamos así, la respuesta política de Don Bosco de frente a la crisis que le tocó vivir. ¿Cómo lo hizo? La primera cosa, colaborar con la ciudad, especialmente en la atención de los enfermos. El respeto a las normas que cuidan la vida. Y luego, fundamental, con la solidaridad y el servicio junto con los jóvenes oratorianos. Esta fue la respuesta política de Don Bosco. Ante todo, Don Bosco se muestra audaz y hasta temerario, porque durante la epidemia del cólera de Turín, va a invitar a los chicos de su oratorio, no solamente él y mamá Margarita van a ir a atender, sino que invita libremente a los jóvenes del oratorio a unirse en el servicio a los apestados por el cólera. Como un buen ciudadano, Don Bosco se hace eco del llamado del alcalde de Turín para colaborar en la atención de los enfermos y desata una impresionante onda de solidaridad y capacidad de servicio en los jóvenes, incluso corriendo el riesgo de la propia vida. Es muy interesante constatar la incidencia que tuvo en la ciudad de Turín el gesto de servicio de los chicos del oratorio y al mismo tiempo el impacto que produjo en sus propias vidas, alcanzando serenidad y alegría en el servicio a los enfermos. Fue una escuela práctica de ciudadanía, motivada por la fe cristiana que profesaban los chicos. Leo lo que dice las memorias biográficas en este sentido. Dice Lemué, apenas se supo que los muchachos del oratorio se habían entregado al cuidado y asistencia de los apestados y que eran excelentes enfermeros, se multiplicaron de tal modo las llamadas que a la semana hubo que cambiar el horario establecido. Parientes, vecinos y conocidos y el mismo ayuntamiento, todos recurrían a Don Bosco, de suerte que los jóvenes estaban continuamente en movimiento. Había días en que apenas se podían tomar un bocado de pan y a lo mejor deprisa, y en la misma casa del paciente.
De noche era un continuo ir y venir de uno que se acostaba, de otro que se levantaba, y más de una noche se la pasaron los jóvenes en vela, al lado de los enfermos, sin punto de reposo. Y concluye el escritor diciendo, pero alegres y contentos. Gran escuela de ciudadanía la que don Bosco ejerce mediante el servicio y la solidaridad. El honesto ciudadano, del cual hablamos en la tradición salesiana, supone en el actual contexto una formación al sentido político, una formación a la participación sociopolítica, al ejercicio de la democracia, a la responsabilidad por el otro, a la superación del individualismo. Cuando la educación es solamente una respuesta a la demanda laboral del mercado o una herramienta para la búsqueda del éxito económico o reproductora de las graves desigualdades sociales, no podemos sorprendernos que la corrupción ya esté presente en el corazón de los jóvenes antes que se manifieste en la cosa pública. Don Bosco formó a los jóvenes en la responsabilidad social mediante el servicio a los pobres. En la mente de don Bosco no hay dicotomía entre el creyente y el ciudadano. El auténtico cristiano para don Bosco es un auténtico ciudadano. Hoy la formación política pasa por el compromiso a favor de los que más necesitan, de los migrantes, la defensa de la casa común, la opción ecológica, la defensa de los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana de toda persona, sea cual sea su condición religiosa, etaria, sexual o étnica. La pandemia ha dejado en claro la importancia de fortalecer el sentido de comunidad familiar, la comunidad local, los auténticos liderazgos políticos y la formación de ciudadanos con sentido de lo público. Bien, el cuarto núcleo que quisiera desarrollar en estos desafíos, opciones salesianas pedagógicas que nacen de la experiencia, sea de la epidemia en el caso de don Bosco, la pandemia en el caso nuestro, es la importancia de una espiritualidad en el proceso educativo. Cuando hablo de espiritualidad, evidentemente no estoy hablando de una religión, ¿no? Estoy hablando de algo más profundo. Bien, veamos. La pandemia no solo que ha provocado una caída y una crisis económica mundial, también ha trastocado la interioridad de las personas, poniendo en crisis los significados de la vida y los sentidos de la muerte. Basta recordar que miles de personas han tenido que morir en la más absoluta soledad y sus familias impedidas de despedirse de sus seres queridos. Miles han vivido y viven la amargura de separarse para siempre sin los ritos simbólicos que de algún modo alivian el dolor de la muerte. Esta experiencia vivida por tantas personas en carne propia ha provocado angustia, temor, impotencia y sinsentido. El virus ha derrumbado seguridades ideológicas y de otro género y ha traído a la muerte de vuelta la conciencia, a la muerte a la conciencia colectiva. De ahí que virus y encerramiento han hecho que emerjan preguntas fundamentales sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte, y han obligado a encontrar razones más profundas para existir. Las preguntas acerca del sentido de lo que acontece se han hecho presentes también al interior de las aulas virtuales escolares. Por tanto, el desierto, entre comillas, de sentido provocado por la pandemia, deja entrever la importancia de la dimensión espiritual en la acción educativa. Desde una perspectiva más optimista, hay que también reconocer que en estos meses de pandemia se han puesto de relieve grandes valores humanos y ha sorprendido, por ejemplo, el sentido de solidaridad, la compasión, el sacrificio a favor de los otros, el buen criterio de miles de personas comunes, la capacidad de resistencia, la ayuda desinteresada, la creatividad, todos grandes valores espirituales. Se ha hecho evidente la grandeza humana y la fortaleza interna espiritual de tantas personas y de tantos pueblos. Bueno, por su parte, en la experiencia de don Bosco, vemos que don Bosco no se recluyó de modo defensivo
ni perdió la perspectiva de fe ante la trágica situación que provocó el cólera en Turín. Al contrario, no solamente que va a invitar a los jóvenes del oratorio a que se pongan al servicio de los enfermos, sino que ante todo les va a ayudar a hacer una lectura de fe de los acontecimientos. Qué interesante, don Bosco. No solamente hacer cosas, resolver problemas prácticos, no. Les ayuda a hacer una lectura mucho más profunda. Como un gran educador les hace, desde su perspectiva cristiana y católica, les ayuda a hacer una lectura de fe de los acontecimientos. Efectivamente, según la mentalidad teológica de la época, don Bosco interpreta la tragedia como una invitación divina a una vida cristiana más auténtica. Don Bosco interpreta de este modo, transformando la epidemia en oportunidad educativa para que los jóvenes asuman normas y valores espirituales para el propio desarrollo personal. ¿Qué es lo que dicen las memorias biográficas? Dice esto. He aquí, pues, palabras de don Bosco. Queridos hijos míos, los remedios que les propongo para librarse del cólera son casi los mismos prescritos por los médicos. Sobriedad, templanza, serenidad de espíritu y entereza. Pero, se pregunta don Bosco y pregunta a los chicos, ¿cómo podrá tener tranquilidad de espíritu y entereza el que vive en pecado mortal, el que no está en gracia de Dios, el que no sabe si muere y se va al infierno? Evidente que es una teología del siglo XIX, pero entendemos el intento de don Bosco claramente para ayudarles a los chicos a hacer otra lectura de la experiencia que se está viviendo. Entonces, más allá de coincidir o no con una determinada visión religiosa, lo fundamental en la experiencia de don Bosco es la convicción de que no puede haber auténtica educación sin una apertura a lo trascendente, sin una dimensión espiritual. Porque miren, ¿cómo acompañar para que una persona desarrolle todas sus potencialidades al más alto grado, es la educación, si no tiene respuesta a las más profundas preguntas? ¿Cómo logramos hacer esa tarea educativa? Para esto, don Bosco anima y acompaña a los jóvenes a interpretar los eventos históricos desde ese horizonte de sentido. Les señala objetivos de vida, valores cristianos y humanos a partir del contexto que los jóvenes están experimentando. El tema del cólera no fue únicamente un tema médico o un tema de salud pública, sino también de sentido, de opciones éticas para la vida personal y para la vida social. Por tanto, la lectura que hace don Bosco es de carácter teológico, con consecuencias pedagógicas, consiguiendo educar a través de las experiencias vitales. Interesante lo que se dice en las memorias biográficas. Dice, también los chicos que solo asistían al oratorio festivo empezaron a llevar una vida ejemplar. Los días de fiesta acudían puntualmente a las funciones sagradas. Muchos recibían los sacramentos y durante la semana daban auténtico ejemplo a quienes los veían o trataban. Me parece fundamental esto. La experiencia del cólera para los jóvenes de don Bosco les supuso una transformación de sus vidas. Bueno, la propuesta educativa de don Bosco no concluye con el ejercicio de un amor educativo y social liberadores de las condiciones de miseria en las que se encontraban los jóvenes pobres, sino que es un amor pedagógico basado en las convicciones de fe. Para don Bosco, la propuesta educativa encuentra su sentido y vigor a partir de la convicción de que los jóvenes son personas llamadas a la plenitud real de la vida, a la comunión con Dios y a la comunión con el prójimo. Esta dimensión trascendente de la educación es fuente de optimismo tan típicamente salesiano, que hace que las oscuridades de la historia y los eventos trágicos no nos hagan colapsar el sentido de la vida y de los proyectos personales, comunitarios y sociales. Encontramos en el cuadro de referencia de la Pastoral Juvenil expresada esta realidad hoy urgente. Dice, será necesario educar el sentido de la trascendencia y dar respuesta a las grandes preguntas sobre el sentido de la vida y de la muerte, del dolor y del amor, sin ocultar el rayo de luz que nos viene desde nuestra fe. Con seguridad, uno de los propósitos de la educación salesiana
es acompañar para que los jóvenes construyan una visión unitaria de la vida, abriéndose a la gratitud y a la gratuidad de Dios vivida en el encuentro libre y pleno con Cristo. Asimismo, no deja de ser un desafío para una educación auténticamente laica comprenderse como una hermenéutica que permita descifrar la historia y sus significados. La cuestión de la discusión de los sentidos no es una tarea únicamente de una educación confesional, es una tarea de toda educación. Las constituciones salesianas hablan del sistema preventivo entendido como un acompañamiento para que los jóvenes adquieran convicciones sólidas y asuman el proceso de crecimiento de su humanidad en la fe. Bien, estos son los 4 grandes desafíos. Quisiera concluir únicamente recogiendo algunas convicciones que hemos desarrollado y también proponiendo algunos elementos para continuar reflexionando. La primera convicción: me parece que debemos repensar los procesos educativos a partir de los jóvenes pobres como el locus pedagógico. Para nosotros, salesianos, de educación salesiana, los pobres, los jóvenes pobres, ese es el lugar pedagógico desde el cual podemos aportar y podemos transformar también la propuesta educativa. Este es el lugar desde el cual podemos ser totalmente creativos. Repensar la educación desde los jóvenes pobres nos lleva a repensar propósitos, metodologías, didácticas. Este es el elemento base, me parece. La segunda convicción es afirmar la presencia personal como mediación pedagógico afectiva irrenunciable. En otras palabras, no puede haber educación sin presencia, ¿no? Esto, y hoy día se está hablando precisamente de esta presencia como sacramento que ayuda a todos los jóvenes. La tercera convicción es reconducir los propósitos educativos hacia la formación política y a la dimensión espiritual. Me parece que este elemento es un elemento integrador, unificador. La dimensión espiritual, la dimensión política, dimensión histórica y dimensión trascendente, la dimensión de sentido y la dimensión más práctica. Creo que esto es un elemento muy salesiano. Estas 3 convicciones me dejan esta reflexión entre la experiencia de Don Bosco y la experiencia que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Para concluir, para terminar, creo que necesitamos seguir pensando y propongo 3 elementos. Primera, pensar las posibilidades de la virtualidad como una modalidad de presencia educativa. ¿Es posible hacer presencia educativa con la modalidad virtual? ¿Cómo? ¿Es suficiente tener las condiciones tecnológicas? ¿Es suficiente tener acceso a Internet? ¿O debemos replantearnos el modo de estar presentes y acompañar a los jóvenes a través de la modalidad virtual? Este es un punto para seguirlo pensando. Un segundo elemento, la necesidad de resignificar la educación política en la escuela. Y yo creo que este es un tema fundamental que a veces no le estamos dando la suficiente importancia. Yo creo que resignificar la escuela en un marco de una cultura que exalte el individualismo, en un marco de mercantilización de la educación por parte de grandes corporaciones, creo que es fundamental. Temas como las nuevas sensibilidades políticas de los jóvenes, la participación, el servicio como escuela de ciudadanía, la solidaridad, la cuestión ecológica, la solidaridad humana. Yo creo que son temas, aspectos que necesitan ser profundizados, una perspectiva política mucho más amplia. Y finalmente, me parece que la crisis sanitaria y su impacto en la vida interior de las personas, en las cosmovisiones, en los significados de la vida, nos hace pensar en la importancia de reinterpretar el sentido de la educación laica. Me parece que en el Ecuador a veces tengo la impresión de que los conceptos de la educación laica nos quedamos en los tiempos de Eloy Alfaro. Educación laica igual antirreligión, anticlerical. Yo creo que eso no da para más. No, me parece que la educación laica no se contrapone con una educación que asuma las ricas y variadas experiencias espirituales de las personas, de las culturas y de los pueblos. Es un tema de gran urgencia, de gran riqueza,
que necesita ser abordado más allá de cualquier afiliación política. Y pienso que es un punto de encuentro entre la educación salesiana confesional y la educación pública, esta dimensión mucho más espiritual de nuestras tareas educativas. Bueno, la pandemia nos ha obligado a mirar de otro modo la realidad, cuestionando la totalidad de nuestras seguridades, pero nos ha dado al mismo tiempo la oportunidad para redescubrir lo verdaderamente esencial en el campo educativo. Muchas gracias.